Acciones de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Este proyecto está enmarcado en el Diplomado en Gestión Ambiental Urbana con enfoque en mitigación y adaptación al cambio climático. Fue realizada por los integrantes del Grupo Mérida, quienes son Creli Sosa, Luciana Caringi, Maylin Vera, María Ramírez, María Daniela Moncada, María Ortiz, María Trejo, Mariel Babayos, Mari Márquez, Melissa Moncada, Miriam Acosta, Pedro Velázquez y quienes habla Ani Lobo. Contenido de la presentación consiste en lo siguiente: cambio climático, Venezuela ante el cambio climático, situación actual de la ciudad frente al cambio climático, acciones de la ciudad de Mérida frente al cambio climático, acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad frente al cambio climático, supuestos a cumplir para implementar las acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad frente al cambio climático y reflexiones finales. Tema 1. Cambio climático. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que fue determinada sus acciones por el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que lo define como cualquier cambio del clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de las actividades humanas. El aumento de los gases de efecto invernadero, la deforestación, entre otros factores, contribuyen al calentamiento global y por ende al cambio climático. Entre las consecuencias del cambio climático está el derretimiento de la masa de hielo en los polos, fenómenos meteorológicos más violentos, acidificación de los océanos, desertificación. ¿Y quiénes son vulnerables ante ellos? Las actividades agrícolas, la salud humana, los recursos hídricos, el sector forestal, entre otros. ¿Cómo se sabe que esto ocurrirá? Porque hay registros bien detallados sobre el aumento de la temperatura en los últimos 100 años, porque existen tendencias basadas en modelos informáticos y porque las proyecciones evaluadas han sugerido que los aumentos de temperatura media están entre sus valores superiores a 0,15 y 0,3 grados centígrados por decenio en el siglo pasado y comienzo de este. Venezuela ante el cambio climático. Suele decirse que con la revolución industrial se arrancó lo que se conoce como el cambio climático. Hoy se admite que factores como los ya mencionados, el uso de combustibles fósiles, tala de bosques, etc., contribuye a este efecto. Venezuela, ¿cómo se prepara ante el cambio climático? Desde 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, reconocida a nivel internacional, que se basa principalmente en factores de tipo político. Esto se ha traducido en altos niveles de pobreza, un sueldo mínimo irrisorio, graves problemas en cuanto al acceso a los servicios básicos, deterioro de todo el aparato productivo, fallas en los servicios, entre otros. Entonces esta reflexión es importante porque para limitar los riesgos de un calentamiento global de 1,5 grados centígrados en el contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, es necesario que las transiciones de los sistemas puedan posibilitarse a través de un aumento de inversiones en adaptación y mitigación, instrumento de política, aceleración de innovación tecnológica y cambio de comportamiento. Y Venezuela pues actualmente no cuenta con eso. Las comunicaciones que ha realizado Venezuela sobre el cambio climático, luego del acuerdo país, que Venezuela hizo ley de la República en 2015, firmó en Naciones Unidas en 2016 y ratificó en 2017 la contribución prevista, que pasó a ser la primera. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, se publicó la segunda comunicación sobre el cambio climático utilizando datos de 2010. No hubo para su elaboración un proceso de consulta amplia que involucrara investigadores de universidades nacionales ni miembros de organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos? Entre los principales son compromisos de mitigación y adaptación, entre los que cuentan eliminación gradual de sustancias que gasta la capa de ozono, incrementa el esfuerzo de reforestación en cuanto a mitigación y adaptación, mejorar sistemas de medidas meteorológicas de alerta temprana,
minimizar los riesgos a la producción agrícola, entre otros. Los impactos climáticos identificados fueron inundaciones más fuertes, aumento de la sequía, impacto en los ecosistemas frágiles de montaña, y entre los objetivos prioritarios del país está reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030. Entre las áreas identificadas de acción parlamentaria es importante desarrollar una legislación que aborde la problemática del cambio climático y sus impactos. Situación actual de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Mérida, como ya sabemos, está constituido por 12 parroquias urbanas, conforma una población estimada para el año 2018 de 278.372 habitantes, tiene una huella actual de 66.832 unidades de residencias familiares. En cuanto a la huella de carbono, incremento en casi 700 hectáreas ocupadas por establecimientos locales comerciales, y las áreas verdes establecidas son 67,9 hectáreas. Entre los instrumentos legales que tiene el municipio para enfrentar el cambio climático se puede listar una gran lista y enumerar la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de la Basura, la Ley Penal del Ambiente, entre otros. En cuanto a la capacidad organizacional actual que cuenta el municipio para afrontar el cambio climático, se ha abordado diferentes perspectivas y se involucra a muchas organizaciones, y las cuales agrupamos en el desarrollo del proyecto en 3 grandes grupos, como son los organismos gubernamentales, la sociedad civil y la empresa privada. En cuanto a la capacidad técnica de investigación de los diferentes actores, existen diversos actores, quienes de manera individual o de manera conjunta se han comprometido para enfrentar el cambio climático. Entre ellos se encuentra el CIGIR, INPRADEM, el CIDIAC, el ICAI, Fundapris, entre otros. En cuanto a las políticas actuales, Venezuela está suscrita a diversos acuerdos a nivel internacional: la Declaración de Río, Agenda 21, Protocolo de Kioto, Agenda de 2030. A nivel nacional existe un marco legal y normativo que hemos mencionado anteriormente, y en lo cual podemos sumar el Plan de la Patria, las leyes sobre diversidad biológica, sobre gestión de riesgos, leyes de agua, uso eficiente de la energía. Y en cuanto a nivel local, tenemos el Plan de Ordenamiento del Estado de Mérida, el Plan de Ordenación Urbanística de Mérida Ejido Tabay, el proyecto en el cual está marcado este proyecto, valga la redundancia, como es Andes en Acción Climática, entre otros. En cuanto a las medidas de mitigación que existen para afrontar el cambio climático en la ciudad, están los llevados a cabo por la Alcaldía del Municipio Libertador: recolección de residuos desechos sólidos, apertura de ciclovías en el casco central de la ciudad, están efectuadas por el Ministerio de Ecosocialismo, seguimiento de labores de mantenimiento y operatividad del vertedero, producción de plantas. Y en la Universidad de los Andes, entre diversos esfuerzos, está la incorporación de la temática ambiental en todos sus planes de estudio, investigación a través del CIDIA, entre otros organismos mencionados anteriormente. Entre las medidas de adaptación, los organismos que mencionamos anteriormente han desarrollado medidas de adaptación no estructurales, entre las cuales se pueden mencionar el desarrollo de App Amenazas Mérida por el CIGIR, Programa de Extensión Universitaria de la Universidad de los Andes, Proyecto Red de Escuelas Cuidadoras del Planeta, convenios interinstitucionales, campañas de radio. Otras acciones importantes son llevadas por la Unidad de Respuesta Operativa URO, la cual es una organización no gubernamental y que tiene su sede en la parroquia Milla. En cuanto a las medidas estructurales, es importante mencionar que poco se está haciendo. Acciones en la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Partiendo del estudio de huella urbana histórica y actual de la ciudad de Mérida, se llega a una serie de conclusiones. La ciudad se ha incrementado desde el año 1950 y esto ha provocado el agotamiento de sus escasos espacios planos y menos vulnerables a amenazas naturales. No dispone de una oferta de tierra significativa. Han surgido de limitaciones a mediano plazo en cuanto a agua potable y energía eléctrica. Y
además de esto, no hay muchas opciones para ordenar sus planos físicos y promover un crecimiento lineal concentrado. Es importante en este caso mejorar el tema del transporte y promover la peatonalización de la ciudad. Se listan en el trabajo una serie de acciones propuestas para afrontar el cambio climático que abarcan áreas como la gobernanza, la industria, la energía, la vivienda, el transporte, la agricultura, el agua, bosques, biodiversidad, educación, manejo de desechos. En cuanto a los instrumentos legales que debe promover el municipio, ya hablamos al principio que es necesario promover la conformación de legislación para poder actuar ante el cambio climático. Entonces esto implica la revisión de la normativa vigente en todos los sentidos, como es la parte de transporte, seguridad vial, crear ordenanzas municipales asociadas a estos aspectos y promover mecanismos legales asociados a la organización y participación ciudadana, porque esto servirá de base para impulsar acciones orientadas a la mitigación y adaptación ante el cambio climático desde las comunidades. En cuanto a la capacidad organizacional, se debe consolidar. Es indispensable formar talento humano para afrontar el cambio climático y promoverlo. En cuanto a la estrategia propuesta para elevar la capacidad técnica, es importante la colaboración de diversos actores sociales, administrativos, empresas, organizaciones sociales. Y bueno, se propone entre varias acciones, estas como son presentar un marco estratégico que sería una oportunidad para la modernización de la economía regional y el cual estaría orientado a los actores empresariales de la región donde se va a ver ventaja competitiva en el futuro a partir de la innovación y la capacidad de producir con mayor eficiencia. Es fundamental incrementar el financiamiento porque el presupuesto público de por sí no es suficiente. Los grupos bancarios pueden aportar y los actores vulnerables no solamente deberían ser espectadores, sino actores para poder llevar a cabo las acciones necesarias ante el cambio climático. En cuanto a las políticas a implementar, bueno, en el trabajo tenemos varias propuestas, entre ellas cuantificar emisiones de gases, realizar el ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad con criterios de sostenibilidad ambiental y económica, mejorar el tema de la movilidad urbana, conservar áreas y espacios verdes, recuperar y diversificar la matriz energética, trabajar en el tema de la vulnerabilidad y gestión de riesgos, desarrollo de línea de investigación científica, entre otros. En cuanto a las medidas de mitigación propuestas, tenemos que es importante reducir o limitar la generación y emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por tanto su acumulación. Pensamos que es importante llevarlo bajo dos líneas muy claras. Primero, en la reducción de la generación de emisiones a través de abordar los sectores energéticos, la parte de desechos, agricultura, silvicultura, entre otros. Y estas medidas estarían dirigidas a urbanismo de edificaciones, transporte terrestre, residuos sólidos y aguas industriales. Otra línea indefinida es la captura de carbono a través de potencial verde urbano. En cuanto a las medidas de adaptación propuestas, Mérida es una ciudad pequeña, es una ciudad mediana, pequeña, entre esa clasificación, y muestra un bajo nivel de capacidad para la adaptación ante el cambio climático. Entre los problemas que identificamos incluyen la carencia de suministro de infraestructuras, de servicios sociales. Sin embargo, algunas medidas de adaptación sugeridas sería sobre el clima, fortalecer sistemas de alerta temprana, trabajar en franjas contra incendios, protocolos de emergencia y programas de capacitación. En cuanto a la parte ecológica, trabajar en zonas verdes en los tejados de los edificios, manejo forestal sostenible. Y sobre el agua, mantenimiento y mejoramiento de cuerpos de agua, promoción de impulso de alternativas de aprovechamiento para reutilizar el recurso de manera más efectiva, realizar prácticas ecoturísticas y hacer acciones definidas en cuanto a la infraestructura.
Tema 5. Acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad frente al cambio climático. En cuanto a las acciones prioritarias de corto plazo, hemos listado en el documento varias acciones tipificadas en cuanto al sector, la justificación de dichas acciones y hemos listado una serie de indicadores. En los sectores que hemos trabajado se trata la parte de gobernanza, la parte de energía, la parte de vivienda, transporte, agua, bosque y biodiversidad, educación, manejo de desechos. En cuanto a las acciones legales prioritarias, entre lo que ya hemos comentado, establecer un plan de acción municipal de mitigación y adaptación al cambio climático, implementar un programa de actualización de la Ley Orgánica del Ambiente basado en el COVID-21, implementar un programa divulgativo sobre el plan de ordenamiento y reglamento de uso de la zona protectora de Albarregas y Río Chama para evitar que se propaguen los asentamientos anárquicos como medida preventiva de desastre, actualizar el plan de ordenamiento urbano con enfoque en gestión de riesgos y resiliencia. En cuanto a las acciones de organización prioritaria, hemos básicamente propuesto la creación de 2 unidades estructurales en 2 entes gubernamentales muy importantes como es la alcaldía del municipio y el Ministerio de Ecosocialismo. En cuanto a la alcaldía, promovemos la creación de una coordinación de gestión integral para la mitigación y adaptación al cambio climático que dependa directamente del despacho de la alcaldía. En esta lámina se enumera cuál sería su misión, visión y sus funciones principales. En cuanto al Ministerio de Ecosocialismo, promovemos la creación de una división de gestión integral para la mitigación y adaptación al cambio climático, la cual sería dependiente del Ministerio, cuyo nivel jerárquico superior inmediato sería el despacho de la dirección. Aquí se lista su misión, visión, funciones principales y cuál sería el perfil de talento humano necesario. En cuanto a la empresa privada, es necesario que se conviertan en actores principales y sus contribuciones deben estar basadas en el cumplimiento de una serie de normas. La sociedad civil es necesario que se incorpore a través de la conformación de promotores comunitarios de acciones frente al impacto del cambio climático. En cuanto a las capacidades técnicas e investigaciones prioritarias, hemos listado varias propuestas, entre ellas impulsar programas de investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes, promover y mejorar la investigación sobre políticas de gestión de riesgo en diferentes niveles sociales, a fines de impulsar un proceso eficaz de adopción de la divulgación por medio de comunicación y redes sociales. En cuanto a las políticas prioritarias, promovemos, entre otras, el fortalecimiento de capacidades organizacionales y sensibilización de la ciudadanía en cambio climático, conservar y mejorar áreas y espacios verdes, mejorar la gestión y manejo integral de residuos y desechos, entre otros. Como mencionamos anteriormente, entre las medidas de mitigación prioritaria hemos identificado 2 líneas fundamentales. Una está el sector transporte. En cuanto al sector transporte, se elaboraron 2 fichas, una estructural y una no estructural, las medidas propuestas, las cuales tienen todos los elementos que se solicitaron. En esta lámina se muestra la medida no estructural. Seguidamente tenemos. En cuanto a las medidas de mitigación prioritaria en el sector energía, tenemos también 2 fichas propuestas, una medida estructural y una medida no estructural. En cuanto al sector captura de carbono, que es promover la incorporación o recuperación del verde urbano, tenemos en el trabajo una medida estructural y una medida no estructural. En cuanto al sector residuos y desechos sólidos, diseñamos una medida estructural y una medida no estructural. En cuanto a las medidas de adaptación, en el documento se muestran 6 fichas, las cuales son las propuestas que tenemos en equipo para abordar esta área.
aquí las voy mostrando. Cada medida cuenta con todos los elementos que han sido requeridos para el grupo, entre ellos el nombre, el objetivo, la normativa legal que aplica, su vida útil, su costo estimado, son los insumos necesarios, cuál sería el proceso de funcionamiento de la medida, indicadores, qué tipo de medidas son, entre otros aspectos. El tema 6 sería supuesto a cumplir para implementar las acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Para poder llevar a cabo lo que hemos citado anteriormente, hemos enumerado en el documento los supuestos que deben cumplirse para la implementación de las acciones prioritarias en cuanto a gobernanza, vivienda, transporte, el manejo de desechos, bosque y biodiversidad, educación. También se enumeran los supuestos de acciones legales prioritarias, en lo que tiene mucho que ver la voluntad política, la disposición del municipio y su principal rector. Los supuestos para que se implementen las capacidades técnicas, lo que sería apoyo financiero, asistencia técnica, transferencias de conocimiento, los supuestos para que se implementen las acciones de organización prioritarias. Aquí se enumeran las series de digamos, hipótesis con las que pudiésemos contar. En cuanto a las políticas, tenemos que es necesario obtener un marco legal y ordenanzas municipales adaptados a las realidades y al incremento del cambio climático, contar con los recursos financieros disponibles, las alianzas necesarias. Tenemos los supuestos para que se implementen las medidas de mitigación, factibilidad técnica y económica. Las medidas deben plantearse sin arrepentimiento y con alto nivel de agresividad. Es importante que tenga continuidad, que tenga seguimiento, y la ciudadanía debe estar consciente, informada y consciente para que se implementen estas medidas. En cuanto a las medidas de adaptación, disposición de las organizaciones, financiamiento, personal con capacidades técnicas y conocimientos necesarios. Y por último tenemos las reflexiones finales. En cuanto a las propuestas de acciones legales realizadas para que la ciudad enfrente al cambio climático, ya como nombramos anteriormente, Venezuela no cuenta con una normativa robusta para afrontar directamente el cambio climático. Sin embargo, cuenta con una normativa legal muy completa para abordar temas de conservación y manejo de la biodiversidad, gestión de residuos y desechos, ahorro energético, entre otros aspectos. Es importante que se fortalezca el tema de la acción ciudadana para que pueda participar el pueblo en general en aportes ante el cambio climático. En cuanto a las acciones de organización, las decisiones y actividades de las organizaciones actúan dando un impacto positivo a los hábitats naturales, pero sin embargo, en cuanto al municipio, todo se ve muy limitado. Entonces, porque se notó que muchas instituciones actúan de manera separada, entonces es importante que actúen con un enfoque conjunto. En cuanto a las capacidades técnicas, se cuenta con un instrumento muy importante como es el Proyecto de Acción Climática, el cual consideramos que es una línea base fundamental para conocer el estado de la ciudad ante el cambio climático. Reflexiones finales sobre las propuestas de mitigación, medidas de mitigación. Estas propuestas de medidas de mitigación deben trabajarse paralelamente con medidas no estructurales, ya que estas últimas abordan una difusión de temática del cambio climático a la población, haciéndolas partícipes. La dificultad en realizar una priorización de medidas cuando no se dispone de la información necesaria en calidad y cantidad, ya que Venezuela carece de un sistema de registro de información adecuado y visible. Y se debe asumir el tema del cambio climático en su efecto de la ciudad como una política que va más allá de alternancia partidista y un cambio de personalidad en la dirección del gobierno.
Esto es lo que ha pasado a nivel general, que cuando cambia el gobierno, pues las acciones no permanecen. En cuanto a las propuestas de acciones y medidas de adaptación, se puede concluir que la ciudad está ejerciendo múltiples medidas de adaptación estructurales, iniciativas particulares, entre otros. Entre estas iniciativas no estructurales comprende un repertorio variado. Es muy importante también, que no he mencionado, la connotación de trabajos finalizados, pasantías, entre otros trabajos de investigación que pueden servir como línea base. Pero bueno, por efecto de la pandemia pues no se ha podido continuar. Bueno, por lo menos las últimas, ¿no? En cuanto a las medidas estructurales de adaptación, falta mucho por hacer, considerando que las mismas requieren inversión por parte del Estado. La falta de recursos constituye un factor limitante, sumado a la no priorización del cambio climático como una realidad. Bueno, este ha sido un resumen de la presentación inicial. Esperamos que contenga los aspectos básicos necesarios y bueno, gracias por su atención.